Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. El reencuentro semanal con Ricardo Changala para hablar hoy de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Álvaro. Me gusta estar contigo y con la audiencia. En este mundo con tanta noticia vinculada a la guerra y muertes y asesinatos, cosas horribles, la verdad que es bueno detenerse un momento a mirar un proceso, como nos toca en este espacio, se relaciona con todas esas cosas también, pero tiene una dinámica propia más de construcción que de destrucción, ¿no? Me parece que Sí. no es mala idea entrarle a eso. Y además porque estamos en víspera de una cumbre, la próxima cumbre de los BRICS, que por cierto dentro de poquito va a tener lugar, 22 de octubre, es un par de días que van a estar reunidos allí, y que realmente por su contenido puede implicar, seguramente va a implicar novedades muy trascendentes para los países que integran este espacio, pero también para el resto de la humanidad, ¿no? Y eso es un poquito la idea de este encuentro. Entonces va a ser en Rusia, en Kazán, la ciudad de Kazán. Estos son los 5 países básicos que han creado estos BRICS, que ya sabemos, ¿no? Por eso es el nombre de la entidad, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero en crecimiento, ¿no? Solo algunos datitos para no aburrir, pero creo que es importante tener en cuenta de qué se trata cuando hablamos de los BRICS, ¿no? Estamos hablando de un nucleamiento, una organización, una alianza, porque no tiene una definición, justamente lo veremos luego, precisa, organizativa, pero este espacio conjunto de los BRICS, estamos hablando que con esos 5 países, solo esos 5 países, sin contar los que se van a agregar, superan los 3.500 de millones de personas en el mundo, ¿no? O sea, casi la mitad de la población mundial en este momento. Y además, si lo vamos a medir en otros aspectos, como Productos Brutos Internos u otros aspectos, son porcentajes enormes que tienen que ver con el mundo, ¿no? O sea, no es menor este proceso. Y si además pensamos que ya está en vías de expansión en cuanto a nivel de integración los BRICS, porque muchos países han solicitado su ingreso y algunos están muy avanzados, como Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos, Arabia Saudita. Bueno, todo esto va creciendo. Ni hablar si lo pensamos en términos de recursos naturales, ¿no? Pensemos en petróleo, por ejemplo, o en alimentos, producción de alimentos. Esto es un espacio de una potencialidad, una realidad ya y una potencialidad gigantesca. Otra cosa que me parece importante marcar, porque como muchas veces hablamos en este espacio, hay temas de alta relevancia que no tienen demasiada cobertura en los medios o poca, ¿no? Que los BRICS, desde que se han fundado ya hace muchos años, tienen una actividad permanente, constante. Si tú entras a las páginas de BRICS, está todo el tiempo habiendo reuniones, sesiones de trabajo de múltiples temas, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora, para ir a un tema central, porque obviamente abarca mucha temática BRICS, es lo que va a ocurrir en esta conferencia de Kazán sobre los aspectos financieros y económicos, que me parece lo más importante. Porque en realidad lo que está planteado aquí es algo así como una revisión del orden económico mundial construido a mitad del siglo XX. Y ahí quiero detenerme un momentito en lo que tenemos ahora, porque eso permite entender lo que quieren hacer estos países BRICS, ¿no? Y otros que no son parte de los BRICS, pero ven con mucha simpatía este proceso. A ver, el orden económico mundial de mitad del siglo XX, y esto no es un dato menor, se creó antes que terminara la Segunda Guerra Mundial y antes que se crearan las Naciones Unidas. Eso no es un dato menor. Para las potencias del momento, obviamente que ya se veían victoriosas en la Segunda Guerra Mundial y además económicamente las más importantes, ese fue el tema central. Cómo construir un orden económico que permitiera, bueno, el comercio y el financiamiento
y todo lo que tiene que ver con los ejes fundamentales del sistema capitalista. Por eso se crearon, no es casualidad, en los Estados Unidos, en esa ciudad que se llama Bretton Woods, y ahí se aprobaron varias cosas, pero las fundamentales son la consolidación del dólar como moneda base del intercambio global. Recordemos que hasta ese momento, en realidad, la moneda más prestigiosa internacionalmente era la libra esterlina, que poco a poco fue perdiendo peso, pero el dólar quedó solidificado allí. La creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que después se llamó Banco Mundial, y el centro de todo el tema vinculado al patrón oro, que los mismos que conformaron Bretton Woods en el 71, a partir de una decisión del gobierno de Nixon, lo abandonaron. Esto en concreto, ¿qué quiere decir? Que en ese momento estas fueron las herramientas fundamentales, y otras, ¿no? Pero no tenemos tiempo de profundizar, para la consolidación del orden económico mundial. ¿Y quiénes aprobaron eso en Bretton Woods? Pensemos en el año 44. En realidad, básicamente fue una decisión de los Estados Unidos de Norteamérica, que por mucho era la potencia económica y política más importante del planeta. Por ejemplo, Europa está en medio de la guerra. O sea, los ingleses, los alemanes, los franceses estaban preocupados por muchas otras cosas más inmediatas y lo cual le daba mucho menos peso de negociar cualquier cosa. De hecho, hubo un debate muy importante en Bretton Woods entre Maynard Keynes, el economista británico tan conocido, y los economistas norteamericanos, que Keynes perdió. Y por eso el FMI es como es. En realidad la idea original era otra. Bueno, pero además recordemos que en esa época la India todavía no era un país independiente. La China no era la China actual, era la otra China. Y así sucesivamente. Y buena parte de los países que hoy quieren ingresar a los BRICS ni siquiera eran colonias, ni siquiera eran países independientes. O sea, era otro mundo completamente diferente. Entonces, lo que plantean los BRICS ahora es justamente una contracara a esto, aunque veremos que no se opone, sino más bien es complementario. El primer eje es el abandono del dólar como moneda central por muchas razones. Y en los hechos ya está ocurriendo eso, porque buena parte del intercambio comercial entre China y otros países se hacen en yuanes o en otras monedas, por ejemplo, entre China y Rusia, o incluso con la India. Claro. Eso ya viene ocurriendo, pero se va a consolidar mucho más. Pero hay otros elementos muy importantes. La construcción de una moneda, he leído que algunos le llaman unit, otros one, no sé el nombre que va a tener, una moneda de intercambio de países, no una moneda para las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, sino para el Claro, intercambio claro. comercial entre los países. Que además esto es muy Ahí está. importante, basado en el oro. O sea, es la vuelta al peso del oro y también la producción de bienes y las monedas locales. Esto no es un tema menor y si vos te pones a mirar ahora en qué están los chinos, los rusos y muchos países, es en la compra de oro, en tener oro, porque eso a la larga y a la no muy larga va a ser fundamental en los países para el intercambio. Pero además la Y construcción de otro... perdón que te Dale. interrumpa, pero quiere decir que hay países, hay naciones grandes que se han estado abasteciendo, vamos a decir así, de oro, mientras otros países, tal vez como Uruguay, por ejemplo, se fue deshaciendo de sus reservas en oro. Exactamente. Bueno, el caso más dramático, tal vez reciente, es de Argentina, ¿no? Que ha enviado su oro a Gran Bretaña. O, en otros programas lo hemos hablado, de lo que está pasando con el oro venezolano, que los ingleses no se lo quieren Claro, devolver. Bueno, ¿qué tiene seguro. que ver? Todo tiene que ver con todo, compañero. Y tiene que ver con este proceso que está bien. Bueno, además de que muchos de estos países son productores de oro. Claro. En fin. Pero además, otras cosas que están promoviendo, y cuando ellos están promoviendo no es que la vayan a empezar a discutir ahora, ya llevan años preparando todas estas herramientas, estos procesos, ¿no? El sistema de pagos digitales, porque claro, en el 44, por supuesto que eso no Claro. existía, hoy hay otras posibilidades de implementar mecanismos de pago digitales, blockchain otras herramientas. Las agencias calificadoras, para evadirse de los Standard & Poor's y esas calificadoras que tienen sus lógicas y sus criterios para establecer si un país es bueno o malo para invertir o para comprarle. Y todo el tema de la mensajería. Esto que conocemos como SWIFT, que parece algo muy meramente técnico, y nació con la idea que fuera técnico, pero en realidad es muy político. Porque ¿qué es el SWIFT? El SWIFT es una herramienta por la cual, tecnológica, por la cual tú puedes enviar y recibir depósitos o pagos, ¿no? Que en realidad todos los seres humanos utilizamos, pero también los países. El asunto que el SWIFT tiene su sede en Bélgica y está regulado por la legislación belga y europea. Por lo tanto, entonces, desde allí se aplican sanciones y acciones contra países, y como está pasando ahora con varios de los países que forman parte de los BRICS,
están sancionados y no pueden utilizar ese sistema. En fin. Claro. Además de la continuación del Banco de Desarrollo que va a continuar hasta ahora y se va a potenciar en los BRICS. Es decir, si tú miras este panorama y otros elementos que no tenemos tiempo de verlo ahora, en realidad es la construcción de un nuevo orden financiero económico mundial, alternativo, pero los BRICS no están planteando que hay que tomar esto y dejar lo otro, sino más bien que puede ser complementario. Y solo 2 o 3 comentarios de cierre. En la reciente cumbre del futuro de Naciones Unidas, también se dijo que había que cambiar el orden financiero internacional por muchas de las razones que fundamentan lo que plantean los BRICS. El problema es que es una declaración que no tiene contenido. Y ahora esto de alguna forma le da contenido. Y finalmente creo que es importante reflexionar de que este proceso va acompañado o de alguna manera va de la mano de la real estructura económico-financiera del mundo. Dicho de otra manera, los países BRICS son hoy, los rusos, los chinos, la India, son los principales productores de cosas en el mundo. O sea, ¿cuál es la fábrica del mundo? China. ¿Sí? ¿Y quiénes fabrican alimentos? ¿Quién es uno de los principales productores de energía del mundo? Los rusos. ¿Ah? Y así sucesivamente. De manera que hay como un reacomodo, ¿sí?, del sistema financiero económico más vinculado a los países que realmente tienen un peso mucho mayor en el mundo actual que el que tenían en la mitad del siglo XX. Y esto es lo que va a pasar en los próximos días en los BRICS. Me parece que es un tema de alta importancia, de alta relevancia, que ningún país del planeta va a quedar ajeno a lo que ahí se resuelve. Nos pasamos de tiempo, pero aún así me permito hacerte una consulta, obvio, para una respuesta breve a cuenta de mayor cantidad. El hecho de que Brasil sea uno de los países integrantes del BRICS, ¿en qué puede beneficiar pensando en la integración del Mercosur? Y muchísimo, porque eso implica que hay una apertura mayor a la que puede haber ahora de acceder no solo a los mercados, sino todas estas herramientas, e incluso al Banco de Desarrollo de los BRICS, que tiene criterios de préstamo de dinero, de apoyo de desarrollo, distintos al Fondo Monetario Internacional. Y si me permitís, por eso, la prueba del 9 es que si bien Argentina, cuando asume Milei la presidencia, dice yo no quiero saber nada con los chinos, me voy, no me interesa, y se retiró de los BRICS, ¿sí?, por razones ideológicas, resulta que ahora ha cambiado su discurso y de hecho está planificando una visita a China y ha dicho, bueno, en realidad no estaría tan mal que negociáramos con los chinos, porque ese es el mundo real, más allá de la ideología, esto es la realidad del mundo actual. Ricardo, completísimo, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo.